Hola, yo soy Byron Mural, bienvenidos. Esto es Personalidades, un espacio donde tendremos a las personalidades más importantes de Jalapa y vamos a estar en una pequeña temporada compartiendo con ustedes, como ya les dije, con las personalidades más sobresalientes de este departamento. Así es que comenzamos con Personalidades. Bienvenidos, yo soy Byron Mural. A continuación vamos a tener en Personalidades a Cristian López, autor de Diario de un escritor enamorado, quien ha venido a contarnos sus experiencias con su libro en una entrevista sensacional. No se la pueden perder a continuación en Personalidades. Gracias, Cristian, por venir a nuestro programa Personalidades. Estamos muy contentos, muy agradecidos por tu visita. Como ya lo dije anteriormente, Cristian López es escritor de 2 novelas y está aquí con nosotros y nos va a presentar la novela un poco más adelante, pero vamos a hablar un poco más de él. Empecemos por lo básico. ¿Cuándo te diste cuenta de que ibas a escribir y que te ibas a dedicar a escribir? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la idea de hacer una novela? Bien, Byron, primero que nada, muchas gracias por permitirme estar acá en el programa que pues, siempre están aperturados. Quiero decirte que pues, prácticamente no tengo una fecha exacta, ¿verdad?, de cuándo fue que inicié, pero te podría decir de que fue más o menos por 2014, finales de 2014, principios de 2015, cuando inicio con esta novela, que es pues por la cual me llamaste al programa. Esta es la primera parte que yo publiqué. Sin embargo, esta es una novela completa, dividida en 2. Es romántica. Contanos un poco tu perspectiva. Si nos pudieras comentar sobre los personajes, ¿de qué va la novela? Perfecto. Primero que nada, pues la novela está escrita en género juvenil romántico, es decir, si hay un romance, fluye el amor dentro de la historia. El nombre de los personajes protagonistas de la misma es Antoine, y muchos me han preguntado por qué Antoine. Antoine, pues por el escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, y Berenice es el nombre de la segunda personaje principal, porque también me ha llamado mucho la atención la manera de escribir de Edgar Allan Poe. Entonces Edgar Allan Poe, considerado el padre del terror, del cuento de terror, tiene un cuento que se llama Berenice. Qué interesante. Pero no solo les agarraste a ellos los nombres, o tienen un poco que ver con sus personalidades. Prácticamente los nombres nada más. Prácticamente los nombres, porque las personalidades ya definidas dentro del libro pues se definen a la historia que yo viví en aquel entonces cuando adolescente, porque como lo he dicho en algunas otras ocasiones, ambos libros que he publicado están escritos o son basados en hechos reales. Ya nos comentaste que es una historia romántica, pero como toda clásica historia romántica, ¿hay un villano, hay una villana, o es el tiempo? ¿Cómo se...? Porque para que haya una historia debe existir lo blanco y lo negro. ¿Cómo camina la historia? Tocaste un punto muy importante, que es el tiempo. Creo que cuando yo inicié a escribir la historia, pues no había ningún villano, porque la historia pues inicia con algo bonito, algo muy, muy dulce. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, creo que las mentalidades de los personajes principales van cambiando. Por lo tanto, si sucede una parte como de infidelidad en la segunda parte, entonces sí hay un villano, pues que es la chica. El autor va madurando conforme va escribiendo. ¿Hay una diferencia entre la primera parte y la segunda? Sí, definitivo. Creo que conforme va pasando el tiempo uno va mejorando su técnica de escritura, y asimismo uno también se va formando, tal vez no un modelo muy, muy rígido que uno debe seguir, pero creo que el tiempo va definiendo también la manera en que uno redacta. Y creo que sí, la primera parte del libro creo que es un tanto más directa, creo que va directo a lo que es el acto romántico de ambos personajes, pero ya la segunda parte
tiene un poco más de descripción, que fue cuando yo me di cuenta que debía mejorar. Entonces mejoré una parte un poco más descriptiva porque yo soy un poco más directo. Entonces dije, no, bueno, aparte de las críticas constructivas que me hicieron, porque siempre hay alguna persona que te dice, bueno, mira, ¿por qué no sos un poco más descriptivo? Y eso también lo he tomado de amigos de que les gusta escribir. Por ejemplo, algunas chicas las chicas son un poco más detallistas con los sucesos. Por ejemplo, hay una hoja y de la hoja te sacan miles de descripciones. En cambio yo digo la hoja es verde. En cambio ellas dicen la hoja es verde, es grande, tiene una deformidad. Entonces, creo que sí, vas mejorando. Como escritor puedo decirte que revisando uno sus escritos se arrepiente de algunas cosas que ha escrito. Sí. ¿Cambiaría, si te sentaras a escribir hoy la novela completa, qué le cambiarías a la novela? Es bien complejo eso. Yo no le cambiaría la esencia. Sin embargo, creo que me inspiraría ya no en las chicas que me inspiré antes. Entonces, creo que no, eso es una broma. Definitivo, yo no modificaría nada de la historia. Me he dado cuenta, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, que es un mexicano, cuando publicó un libro, él publicó el resumen de la novela que había escrito. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, él dijo, yo voy a publicar de nuevo la historia, pero voy a cambiar algunos aspectos. En mi caso no lo haría, porque es parte de lo que yo viví en mi adolescencia, y creo conveniente que se quede así, tal cual, para recordarlo ya cuando esté viejito, pues, si Dios me lo permite. Supongo que no es la única historia que has escrito. ¿Puedes contarnos un poco de lo que estás escribiendo o lo que has escrito antes de esta historia? Sí, cuando yo empecé a escribir, recuerdo que quizá por la etapa de la adolescencia en la que me encontraba, escribía mucho motivacional. A mí me gustaba leer, yo era así como que si voy a ir a una librería o a una feria, un bazar de libros, yo tengo que encontrar libros de autoayuda, motivacionales y todo. Y eso que yo nunca he sido un joven así como que tirado a las drogas o no sé, con una vida desordenada. Una vida desordenada, no, sino que, pero en aquel entonces era muy motivacional. Entonces empecé a escribir, recuerdo, mi primer libro fue de ese tipo motivacional. Se llama, aún lo conservo en PDF, siempre digo eso, porque posiblemente en algún momento de mi vida yo pueda publicarlo. Se llama ¿Cómo podemos gozar nuestra juventud? Y eso que en aquel entonces yo prácticamente estaba entrando a la etapa de la juventud, pero era adolescente, todavía era adolescente, que eso es muy distinto. Entonces, pero me basaba en algunos otros libros, iba tomando pinceladas. Ya luego sigue el otro, que es ¿Cómo alcanzar tus sueños?, que es un libro también motivacional, así como que yo estaba bien inspirado, yo quería lograr algo. Pero ya luego llega la etapa en la que te enamoras, llega la etapa del primer amor, entonces eso te cambia. Y creo que me tocó mucho esa parte de mi noviazgo, un noviazgo en aquel entonces muy sano, un amor muy puro, muy verdadero. Y fue ahí cuando empecé a escribir la novela romántica. Ahora actualmente estoy escribiendo una novela del mismo género romántico, juvenil, pero ya con un poco más pasional. No sé si me comprendes esa parte en donde pues ya van relaciones sexogenitales, por no decir así, ser muy frío, porque no es lo mismo sexo, pues, pero nosotros regularmente acá en nuestro medio lo entendemos como sexo. Entonces, eso es la novela que estoy a punto de publicar. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Ha venido al programa Cristian López, autor de Diario de un escritor enamorado. Ya regresamos a Personalidades. Bienvenidos de vuelta. Está con nosotros Cristian López, escritor y autor de Diario de un escritor enamorado 1 y 2. Ha venido a contarnos sus experiencias. Cristian, gracias por venir. Hablemos sobre la cuesta arriba de los escritores guatemaltecos, este camino tan espinoso que nos toca que recorrer en un país que tiene la poca cultura de lectura. ¿Cómo te ha recibido el público? Bueno, me voy a centrar un poco más acá en el departamento. Fíjate que la verdad ha sido bastante aceptado. Mis libros, mi literatura ha sido aceptada bastante bien. Al principio cuesta, pues, cuando sos escritor y tenés como el deseo de proyectarte a
una comunidad que, como bien lo decías, carece del hábito de la lectura, uno pues como escritor piensa, bueno, ¿y si publico y no me lee? Es una pregunta que creo que todo autor se hace, todo autor que publica, porque hay muchos que se quedan ahí, solo escriben y los dejan a un lado, tal vez no porque no quieran publicar, sino que sienten que no, al final no van a tener un mayor alcance, pues. Sin embargo, en mi caso ha sido muy, muy bonito y quiero agradecerle a todas las personas de acá de Jalapa, pues, que me han ayudado. Y gracias a Dios creo que los lectores que logré tocar en su momento, que fue en 2017 con mi primer libro, me ayudaron proyectando el libro, recomendándolo. Eso me hizo llegar hasta países de Europa, casi que te pudiese decir de que hay por lo menos 2 libros en cada uno de los países de Centroamérica, que es muy bueno. De hecho, el año pasado, en febrero, vino una persona que él es italiano, pero reside en España, se llevó 2 libros para allá. Incluso estuvimos también tratando de que se publicara en una ONG de España. Hasta el momento pues todavía tengo una comunicación ahí con él, pero soy de esos escritores que no tan fácilmente como que los cautivan al decirte, mira, te vamos a proporcionar tanto y vos sabés. Sin embargo, yo creo que pues ese es mío, entonces yo no quiero dar eso. Pero retomando, creo que sí, ha sido bastante aceptada acá en el departamento y eso es muy bueno. En el corte comercial estábamos hablando sobre que te gusta mucho el fútbol, que estás estudiando una carrera, pero sos escritor. De todo este amalgama de cosas que sos, ¿qué principalmente sos? Soy feliz. Creo que todos me preguntan, vos, Cristian, ¿por qué sos exitoso? ¿Te consideras exitoso? Yo sí, porque soy feliz. Realmente yo disfruto mucho lo que hago. Por ejemplo, a mí me puedes ver con unos niños jugando. Yo me convierto en un niño o me puedo convertir en una persona bastante formal. Por ejemplo, aquí estamos hablando formal. Regularmente, y las personas que me conocen saben que yo me gusta hacer muchas bromas, siempre soy un tanto inquieto. A veces llego a ser hasta fastidioso, pero es mi esencia. Creo que cada una de las personas tiene su propia manera de actuar. Yo pues te pudiera decir que me desenvuelvo en varios ámbitos. Mi ámbito laboral, el ámbito pues académico. Actualmente pues gracias a Dios tengo la oportunidad de estar estudiando en 2 universidades distintas, y pues lo de ser escritor, y pues no falta la tradicional chamusca entre la semana. Ok, excelente. Sí. Hablando de tus inicios, y vamos a regresar un poco al momento en que lanzas Diario de un escritor enamorado 1, siempre uno necesita de apoyo, siempre uno necesita de gente. ¿Cómo fue tu experiencia con esta gente que creyó sin saber exactamente si ibas a tener éxito con la novela? ¿Quiénes son y cómo te apoyaron? Sí, fíjate que tocaste un punto muy importante y creo que como escritor todos tenemos esos inicios en donde muchas personas no creen en vos. No es así como que vos vas a publicar un libro y eso es lo primero que dices, ¿estás seguro? Resulta que yo siempre recuerdo esto porque esto creo que jamás se me va a olvidar. Fue una noche de noviembre a finales del 2016. Como joven tenés muchos sueños y sos un tanto iluso y crees que todo lo vas a lograr, pues. Resulta que en esa noche dije, bueno, si toco la puerta de 100 casas y en cada casa me dan 100 quetzales, logro reunir la mitad de lo de la publicación del libro, 10,000 quetzales. Al otro día me emocionado, me bañé, me preparé bien y le digo a mi mamá, ya voy a regresar. ¿Para dónde vas, mijo? Fíjate que voy a conseguir apoyo. Porque ellos sí sabían que estaba escribiendo, pero no que iba a publicar. Llego 2-3 cuadras de mi casa, toco la primera puerta y sale una de las personas que hasta hoy día ya no está con nosotros, lastimosamente este año falleció. Es bien triste recordar eso, pero toco la puerta, sale él y me recibe bien amablemente, me dice, Cristian, un gusto, pase adelante y todo, le expongo mi proyecto. Él me dice, claro, yo le voy a apoyar, permita. Entra a la casa un poco más al fondo y llama a otra persona y le comenta también de mi proyecto. Resulta que yo tenía planificado encontrar apoyo de una persona en esa casa y encontré 2 corazones dispuestos a ayudarme. Me dieron la cuota que yo estaba solicitando
emocionado, porque la primera casa, 2 personas que me apoyan, yo estaba pero emocionado, sí se puede, esto va a funcionar. Esto va a funcionar, todo bien calidad. Bueno, 5 o 10 minutos después me voy a la otra casa, toco y me dicen, está bien, regrese dentro de una semana, porque ahorita él no está. Yo pregunto por una persona, regreso a la siguiente semana, el día que me habían dicho, y la persona, cuando tenés dinero, sos un tanto arrogante. No todos, porque conozco unas personas que son bien humildes, a pesar de todo lo económico que ellos puedan tener, que están sobre muchos, pues, pero son humildes. En este caso yo me topé con una persona arrogante. Estaba sentada, cabal, recuerdo, de esta forma, en su sofá, en su casa, y me dice, fíjate que estoy apoyando a tal persona y no te puedo ayudar. Y recuerdo que en aquel entonces yo convivía mucho con ellos y yo creía que iba a encontrar el apoyo con estas personas, pues no. Entonces me dijo que no. Entonces cuando sos joven y primero te dicen sí, te emociona, luego te dicen no, entonces es un bajón, pero no me detuve ahí. Entonces seguí tocando puertas y varias, incluso hasta unas señoras a las cuales les tengo un gran aprecio. Ellas manejan un comedor en el mercado, el aprecio para ellas es infinito. Unos compañeros de la universidad que me apoyaron, algunos con la cuota que yo solicitaba, algunos otros con un poquito menos, pero yo sabía que era de corazón. Y hasta la fecha, en este libro, en el número 1, permanecen los nombres, en agradecimiento de las personas que me apoyaron. Al final de este libro aparecen los nombres. Y aparte de eso, el profesor Gerardín, que le hizo el prólogo a mi primer libro, mi tío, que es escritor también, que le hizo el prólogo a mi segundo libro, y una infinidad de personas, de institutos, colegios, unas universidades, compañeros de salón, de mis carreras universitarias, en fin, yo no pudiese ahorita mencionar el nombre de todas las personas, pero en realidad todas ellas, las que han sido parte de estos 2 proyectos que yo he sacado, pues realmente de todo corazón les doy las gracias. Estamos conversando con Cristian López, escritor de Diario de un escritor enamorado 1 y 2, recomendado. Al final del programa vamos a preguntar dónde lo pueden conseguir. Muy agradecidos con que hayas venido. Vamos a un pequeño corte y regresamos más con Cristian López, que ha venido a Personalidades. Estamos de regreso con Cristian López, autor de Diario de un escritor enamorado 1 y 2, que ha venido ya, hemos hablado en los 2 segmentos anteriores sobre este proyecto tan maravilloso. Estamos muy contentos, Cristian, que hayas venido, y te exhorto como autor a que sigas escribiendo, a que sigas creando. No importa cuánta gente te lea, el éxito consiste en que la gente que te lee sea satisfecha con lo que has escrito, y estamos muy contentos y te felicito. Te agradezco como jalapaneco el hecho de que hayas publicado ya estos libros. Hablemos entonces del siguiente proyecto, de qué se trata, cuál es el nombre y hacia dónde va el siguiente proyecto, como para cuándo lo tenemos en las manos. Contanos. Fíjate que con respecto a eso, yo tengo planificado, uno hace sus planes, ¿verdad? Tengo planificado para principios del próximo año ya lanzar la nueva novela. El título de la novela, ya como algunos pues lo conocen, es ¿Por qué mi ángel llora tanto? Un amor a corto plazo. Pues es una novela ya sí en el mismo género, pues, pero un poco más pasional, como lo mencionaba anteriormente, en donde describo parte de lo que me sucedió estos últimos 2 años hacia atrás. Entonces es algo de nuevo basado en hechos reales y que yo sé que va a cautivar la atención de los lectores. Aparte, pues, como mencionabas también vos, uno publica, por ejemplo, yo he publicado hasta ahorita 2000 libros de ejemplares, mejor dicho, 2000 libros no, sino que 2 libros, pero son 2000 ejemplares. Sí, para que me comprendan. Okay. Yo me equivoco, soy mal, pero realmente no son esas personas las que me han leído, porque me han leído más. ¿Por qué? Porque les pudiese decir de que este libro lo compra una persona y cuando les gusta lo comparten, se lo están prestando. Entonces es bastante interesante ver o saber cómo las personas pues se motivan o se entretienen con tu libro y luego te escriben. Por ejemplo, a mí me escriben en mis redes sociales y me dicen gracias por el libro, fíjate que me lo prestaron, lo tuve en tal lugar, y yo así como de verdad, yo no te lo vendí, porque regularmente soy yo quien maneja la venta de los libros. Entonces es bastante interesante y me parece una muy buena manera también.
Qué interesante el hecho de que la juventud esté produciendo. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes escritores? Se lo pregunté a Serna y te lo vuelvo a preguntar a vos ya para ir terminando. ¿Cuál es tu mensaje para estos jóvenes que están escribiendo y que tienen miedo de compartirlo con el público, con la gente? Bueno, primero que nada y antes que todo, regularmente estamos llenos de miedos, temores, fobias. Sin embargo, creo que poco a poco nosotros vamos perdiendo eso, o deberíamos de perderlo, ya que si queremos lograr algo, pues tenemos que olvidarnos de todo eso. Siempre tener una mentalidad fría también, que nos vamos a encontrar con obstáculos, algunos problemas, personas que nos van a criticar, pero hay algunas personas que también nos van a criticar para bien, entonces hay que tomar lo bueno, y también parte de lo malo que nos dicen para nosotros no ser así. En mi caso, a las personas que están escribiendo, si son jóvenes o personas ya adultas, pues que sigan escribiendo, y si tienen la oportunidad de publicar, excelente, que lo hagan para poder colaborar un tanto a nuestra sociedad, ¿verdad? Ya que tanta falta nos hace. Y simplemente si necesitan ayuda, pues acá cuentan con un amigo, y si yo les puedo ayudar en algo, tal vez algún consejo, algunas pinceladas para su literatura, acá estoy. ¿Te ha pasado que estás escribiendo y tenés miedo de tocar a tus personajes o tenés la facilidad para dar un timonazo en la historia? Me sucedió cabal con la segunda parte de este libro, que tenía que dar un giro prácticamente 360, porque nadie se lo esperaba, que la segunda personaje principal iba a terminar fallando. Entonces, creo que tengo la facilidad. Sin embargo, me sucede eso de no querer tocarlos, sino que siempre se mantengan ahí tal cual como yo empiezo a escribirlos desde el principio, pero si es necesario, si es justo y necesario, lo tengo que hacer. Bueno, se nota que no me has leído, porque yo sí los toco y los destrozo. Yo soy malo en eso. Soy un escritor que avanzo y los termino arrastrando. Pero pienso que es parte de la forma como uno escribe. Y estamos tan contentos que hayas venido. Esperamos que para la próxima que publiques algo tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente. Estamos muy contentos. Gracias por haber venido, Cristian. Adelante, y excelente tu trabajo. Ha sido Cristian López que ha venido con nosotros, y esto fue Personalidades. Gracias, Cristian, por haber venido. Estamos muy agradecidos. Gracias por venir. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo segmento de Personalidades.